Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa mochila. Los materiales que utilizamos es lana número 4, aproximadamente 350 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 6.5 milímetros. Para comenzar, vamos a partir desde un fondo que ya les enseñé a hacer en otro video. Esta es la parte del derecho y esta es la parte del revés. Vamos a comenzar así, a tejerlo de esta forma para que el revés nos quede hacia adentro. Tomamos las dos hebras juntas y nos vamos a conectar. Este es el cordón que se forma cuando hacemos la cadena para que quede más gruesa. Entonces lo que vamos a hacer, lo voy a girar para este lado. Vamos a comenzar, yo voy a comenzar aquí como que en una esquina para que las uniones me queden en un solo lado. Entonces voy a tomar aquí en línea recta donde está este lado. Vamos a tomar solamente las cadenas de adentro. Aquí, estas dos. Son 4 cadenas que se arman porque el hilo está doble, si no serían 2. Aquí tenemos 2 hilitos, es la cadena que está por la parte de adentro. Esta no se cuenta porque esta es solamente como para darle forma o decoración. Tomamos solamente esos 2 hilos aquí. Ahí es donde vamos a conectar las hebras. Vamos a dejar largo porque luego lo vamos a esconder. Listo. Hacemos el nudo, lo ajustamos ahí y hacemos una cadena al aire. Vamos al siguiente, tomamos siempre las 2 hebras de adentro. Aquí deben de tener mucho cuidado, solo en esta primera vuelta para tomar la hebra de adentro, ya después va a ser muy fácil. Y hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente, sacamos y hacemos punto bajo. Siguiente, hacemos punto bajo. Y así vamos a continuar todo alrededor, no hay que hacer ningún cambio. Solamente tomamos y hacemos puntos bajos y ya nos va quedando este borde que le va a dar mucho más forma al bolso. Vamos a continuar punto por punto hasta que lleguemos al final para unirlo. Cuando lleguemos al final de la vuelta, ya se puede ver cómo tiene la forma. Miren, el fondo y ya se ve la forma hacia arriba. De aquí en adelante lo único que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo. Terminamos aquí para unirlo. Solo en esta vuelta nos vamos a saltar ese primer punto. Solo en esta vuelta, las demás no. Aquí metemos, sacamos y cerramos. La apretamos para que cierre bien y estiramos. En el mismo lugar, sacamos el hilo, tomamos primero el de enfrente y luego el de atrás y ajustamos. Vamos a hacer una cadena un poquito floja para que ahorita cuando vengamos a unir en la próxima vuelta no se nos apriete demasiado. Vamos al siguiente, hacemos punto bajo, siguiente, punto bajo y así vamos a continuar todo alrededor, un punto bajo en cada una de las cadenas de la base. Y así es como nos va quedando esta segunda vuelta. Vamos a continuar todo alrededor y regresamos para enseñarles una vez más cómo vamos a unir en este lado. Cuando lleguemos al final de la segunda vuelta, vamos a estirar el hilo, retiramos el gancho y ahora sí, ya no nos vamos a saltar más puntos. Ahora sí tenemos que tejer desde esta primera cadena que levantamos de altura, porque si nos saltamos algún punto se va a ir reduciendo y al final cuando lleguemos arriba ya no vamos a tener puntos. Ahí ajustamos, lo vamos a dejar un poquito flojo para que la cadena nos quede floja. En el mismo lugar metemos el gancho, sacamos la hebra, ahora retiramos el gancho, tomamos primero la de enfrente y luego pasamos la de atrás, la pasamos por dentro y ajustamos. Hacemos la cadena y pasamos al siguiente punto y comenzamos a hacer punto bajo. Esto es todo, punto por punto, uno encima de cada uno. Damos toda la vuelta, llegamos al final y volvemos a unir de la misma forma en la primera cadena. Así vamos a estar haciendo hasta alcanzar
la altura deseada. Una vez completamos la altura deseada, esto mide aproximadamente unos 23 centímetros de alto y de ancho unos 27 centímetros y medio. Y completamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 líneas en total. Pero si ustedes la quieren más alta, pueden continuar haciendo más vueltas. Terminamos aquí. Unimos como de costumbre por la parte de atrás del punto y nos queda el hilo en la parte de atrás. Ahora lo vamos a ajustar para cerrar ese punto. Estiramos un poco la hebra y vamos a hacer una vuelta de cadenas por dentro. Esta no va a contar, solamente para darle un poco más de firmeza en el borde. Soltamos de aquí el hilo, pasamos en el punto de atrás y luego lo cruzamos hacia el frente. Ajustamos. Ahora volvemos. Tomamos así hebras y deslizamos por dentro. Vamos al próximo punto, sacamos la hebra y la deslizamos por dentro. Siguiente punto y deslizamos por dentro. Así vamos a ir por todo el borde y nos va a ir quedando como una cadena por fuera. No sé si lo van a poder notar muy bien. Este es el regular y este es el que nos va quedando con la cadena. Esa cadena le va a dar mucho más firmeza y un acabado más bonito en la parte de arriba. Así vamos a llegar hasta el final. Unimos con un punto y cortamos la hebra. Una vez llegamos al final, nos quedó algo así. Terminamos con el punto deslizado. Ahora vamos a reservar esta parte para comenzar a hacer la tapa. Tomamos igual las dos hebras de lana juntas. Hacemos el nudo y levantamos 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenas. Ya la tenemos lista. Ahora nos saltamos ese último punto donde terminamos y vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Siguiente cadena, también hacemos un punto bajo. No lo vamos a tejer ni muy apretado ni muy flojo. Vamos a ir haciendo puntos bajos en cada una de las cadenas de la base hasta llegar al último punto. Cuando lleguemos al final, al último punto, en ese vamos a hacer 3 puntos para girar en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Un aumento de 3 puntos juntos y nos da una forma redonda. Ahora pasamos al otro lado en las cadenas y vamos a ir haciendo punto por punto la misma cantidad que tenemos en este lado. Y de una vez vamos escondiendo estos hilos que nos quedaron en la parte de atrás. Vamos a la siguiente y hacemos un punto bajo. Siguiente cadena, hacemos punto bajo con cuidado de no saltarnos ninguna para que nos queden todas parejas. Vamos aquí y hacemos una, nos va quedando algo así. Continuamos hasta llegar a la última. Terminamos en la última, que es la que se ve un poco diferente. Es esta, que se ve como una sola argolla. Ahí también vamos a hacer el último punto. Listo, nos queda así. Va a ir quedando como recto en esta parte,
redondo en la otra. Para girar solamente hacemos una cadena al aire o también podemos girar solamente así. Yo prefiero girar así para que no me quede ningún espacio en este lado. Solamente volteamos y hacemos el punto. Vamos al siguiente. Hacemos punto bajo, siguiente, punto bajo. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos a los 3 que giran. En esos 3 vamos a hacer 3 aumentos. Llegamos a los 3 puntos que están en la parte que gira. Ahora tomamos aquí el primero. Asegúrense por el otro lado que ese es el punto para que no se vayan a tomar otro. Hacemos 1 y 2 en el mismo espacio. Ya tenemos el primer aumento. Vamos al siguiente y hacemos lo mismo. 1 y 2. Y en el que le sigue, que es el número 3, también repetimos un aumento. 1 y 2. Solamente en esta parte vamos a hacer aumentos. Ahora continuamos punto por punto, 1 en cada cadena, hasta llegar a la parte de abajo, al último, que es esta que se ve aquí. Cuando lleguemos ahí, hacemos igual. Terminamos con el último punto, giramos, comenzamos a hacer puntos bajos hasta que lleguemos de nuevo a donde están los aumentos. En el primer punto donde comienza el aumento, regresamos para volver a repetir. Una vez llegamos aquí, donde está el primer aumento, que se puede ver, no sé si en cámara, pero cuando uno lo está tejiendo lo puede ver claramente. Aquí está el primero, el segundo y el tercero. Son 3 aumentos. Lo que vamos a hacer es marcarlos. En mi caso yo nunca los marco, pero ahora los voy a marcar para que ustedes lo puedan notar. Aquí está el primero, son 6 puntos, porque teníamos 3. Al aumentar nos quedaron 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el último aumento. Es siempre la curva. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un punto y un aumento. Vamos a retirar este. Comenzamos aquí con un punto. En el siguiente hacemos un aumento. Ahora volvemos un punto solo. En el siguiente un aumento. Un punto solo. Retiramos esto y un aumento. Ahora volvemos a tener los mismos 3 aumentos, pero esta vez separados por un punto solo. Tenemos aumento, punto, aumento, punto, aumento. Continuamos punto por punto hasta llegar al final. Llegamos al final, giramos el trabajo, volvemos hacia arriba, punto por punto, de nuevo hasta donde están los aumentos. Volvimos a repetir punto por punto y llegamos una vez más a los aumentos. Aquí comienzan, aquí terminan. Volvemos exactamente igual. Retiramos el marcador. Voy a hacer primero un punto. Perdón, ahora sí voy a comenzar con el aumento. 1 y 2 puntos solo. Comenzamos con el aumento. 2 puntos solos, un aumento. Dos puntos solo, otro aumento. Ya retiramos el marcador y hacemos los puntos solos. Aquí es el aumento. Volvemos a tener 3. Aumento, 2 puntos, aumento, 2 puntos, aumento. Y ahora continuamos punto por punto. Llegamos al final, nos volvemos a regresar hasta llegar de nuevo al aumento. Y volvemos a empezar con aumentos. Aquí en el primero, ustedes lo van a poder ver cuando estén tejiendo. Se ven los 2 puntos juntos, los puntos separados y los 2 juntos. En el primero comenzamos aumento. Esta vez van a ser 3 puntos solos,
aumento, 3 puntos solos y un aumento. Y seguimos manteniendo la misma cantidad de aumentos, nada más cambiamos la separación de los puntos. Terminamos la vuelta número 3, hicimos un aumento, 3 puntos, un aumento, 3 puntos y un aumento. Ahora vamos a la otra vuelta, donde vamos a hacer un aumento, 4 puntos, un aumento y 4 puntos. Aquí comienza el primero. Esta vez vamos a comenzar con el punto. Un punto ahí, solo en el primer aumento. Y ahora hacemos el aumento. 1 y 2. Ahora hacemos 4 puntos solos. 1, 2, 3 y 4 puntos solos. Y hacemos el siguiente aumento. Volvemos 4 puntos solos. 1, 2, 3 y 4. Retiramos el marcador y hacemos el otro aumento. En todas las vueltas hemos estado manteniendo la misma cantidad de aumentos. Todavía seguimos con 3, uno aquí y el otro acá. Y la separación de 4 puntos. Volvemos hasta el final. Nos regresamos hasta donde comiencen los aumentos. Esta vez vamos a hacer una línea más sin aumentos. Llegamos aquí donde están los aumentos, no importa, continuamos punto por punto. Para irle quitando un poco esta punta que se le ve aquí, que es cuando vamos haciendo casi siempre los aumentos en el mismo lado, se va formando una pequeña punta. Ahora vamos a hacer una vuelta de puntos completa sin hacer aumentos. Una vez terminamos esa vuelta donde hicimos punto por punto, ya no hicimos aumento, podemos ver que esto nos quedó un poco más redondo y se fueron quitando un poco las puntas que nos iban quedando en este lado. De este tamaño voy a dejar yo esta tapa. Si ustedes la quisieran más grande, después de esta línea donde hicimos punto por punto, pueden marcar aquí justo en los lados donde está la curva y colocar un aumento, 3 puntos, un aumento, 3 puntos. Eso es solamente si quieren una tapa mucho más ancha. Yo la voy a dejar de este tamaño y esto tiene una medida de, vamos a medirlas en el centro, 18 centímetros y medio de largo, de ancho unos 13 centímetros y medio. Llegamos aquí al final, a la última vuelta. Ahora vamos a hacer puntos en esta parte de abajo porque queremos corregir esas pequeñas curvas y que nos queden cadenas igual que en este lado. Aquí terminamos, este es el último punto, vamos a apretarlo un poquito más para utilizarlo para girar. Este fue el último que terminamos. En vez de volver a doblar y seguir hacia arriba, esta vez vamos a hacerlo en la parte plana de abajo. Hacemos una cadena al aire o también podemos repetir un punto en el mismo lugar, lo que se les sea más fácil para poder girar y que nos dé aquí una pequeña curva. Pueden hacer o la cadena o también así solamente el punto bajo y también les queda la forma un poquito redondeada. Ahora vamos a tejer un punto por línea. Estas son las líneas. Estos cordoncitos que se ven es una línea y dos líneas, una línea y dos líneas. Vamos a hacer una cadena o punto por línea. Este pertenece al primero, entonces aquí en este pequeño espacio debemos hacer otro que pertenece a las dos líneas. Venimos aquí, hacemos uno, deben ir bien pegaditos y uno aquí. Aquí tenemos 4 puntos que son 1 por cada línea. Tenemos 4 líneas. Venimos aquí bien pegados porque miren qué pegadas están las vueltas. Ahí hacemos uno que pertenece a esta línea y justito aquí encima el otro que pertenece a la otra línea.
y ya nos va quedando la parte de abajo bien recta y con cadenas. Así vamos a hacer hasta llegar aquí a la esquina. Llegamos a la esquina. Este es el último punto. Ahí vamos a hacer también 1 y 2. ¿Por qué 2? Porque voy a hacer otra vuelta más para darle toda la terminación y me quede más grueso. Volvemos aquí y repetimos punto por punto. Así vamos punto por punto, dando toda la vuelta hasta que lleguemos a este lado. Cuando lleguemos a este lado, ya vamos a hacer el nudo y cortar la hebra. Llegamos aquí, al final, a la parte de abajo. Nos queda así. Si ven que se van cogiendo un poquito, no importa, solamente estiran así el tejido y se acomoda. Ya les queda bien plano. Terminamos en ese último punto de aquí. Y ahora vamos a hacer el punto deslizado y cortamos la hebra. Pero la hebra la vamos a cortar dejando aproximadamente medio metro, 1 metro, algo así. Ahora yo la dejé un poco larga porque a veces es mejor que nos sobre y no que nos falte. Le voy a colocar aquí la aguja lanera porque voy a reservar esto con todo y aguja, porque desde aquí con esta hebra lo voy a coser en esta parte de la mochila. Pero antes de comenzar a coserla, primero voy a tejer un cordón que lo voy a utilizar para darle esta forma. Doblamos los lados hacia adentro. Le voy a colocar primero el cordón, así ya estoy segura 100% dónde va la tapa. Porque si coso la tapa primero, luego me puede quedar torcida. Primero voy a darle aquí, voy a colocar el cordón y luego cosemos la tapa. Vamos a reservar la tapa y también la bolsa para comenzar a tejer el cordón. Pueden tejer solo una cadena regular, punto por punto, o como ustedes gusten. Vamos a hacer el nudo con las 2 hebras. Lo ajustamos. Y ahora vamos a separarlas. Hacemos así. Con una cadena damos la vuelta y con la otra la pasamos por dentro. Así pasamos por dentro. Subimos una y la otra la pasamos por dentro. Una encima del gancho y con la otra lo cruzamos. Ya yo les enseñé a hacer este cordón en el canal, por si quieren ir a verlo más detenidamente. Tomamos una y la pasamos por encima y el otro por dentro. Uno por encima, el otro por dentro, uno encima, el otro por dentro, encima y por dentro. Y nos va quedando algo así, como que un poquito cuadrado. Pero como les dije, si ustedes no quieren hacer esto, pueden hacer solamente una cadena bien apretada con los 2 hilos. También pueden utilizar un cordón de cuero, un trozo de cinta, lo que ustedes quieran. Eso lo vamos a utilizar solamente que para hacerle en la parte de arriba el amarre. Vamos a continuar. El tamaño lo van a medir todo alrededor así, porque luego lo vamos a encoger y que les quede para hacer un pequeño nudo en la parte de enfrente. Una vez llegamos al final, aquí tenemos 70 centímetros de cordón, para que tengan una idea. Cortamos. Ahora pasamos los 2 de una vez y hacemos el nudo. Tenemos listo el cordón. Ahora tomamos nuevamente la parte de la bolsa o mochila. Vamos a marcar exactamente las 2 esquinas. Eso lo hacen así, mirando aquí al fondo. El último. Y que nos quede así, en línea. Listo. Ya tenemos esto. Vamos a colocar un marcador en cada esquina. Estas son exactamente las esquinas cuando está doblado. Ahora contamos aproximadamente unos 6 puntos hacia un lado
y unos 6 puntos hacia el otro lado. Y hacemos lo mismo en este lado, 6 y 6. Es lo que yo le voy a doblar hacia adentro. Si ustedes le quieren doblar más o menos, también lo pueden hacer. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a doblar esto así, hacia la parte de adentro. Aquí donde está este punto, vamos a tomar de este y este, uno a cada lado. Yo voy a tomar una aguja lanera, o puede ser con un gancho también más delgado, que es más fácil. Tomamos un gancho más delgado. Este cordón lo vamos a colocar de la siguiente forma. Algo así. Primero lo vamos a pasar aquí en el centro. Vamos a contar los puntos y vamos a pasar la primera, dejando aproximadamente unos 4 o 5 puntos de separación. Así que vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Y de aquí 1, 2, 3, 4 y 5. En el centro nos van a quedar también 5. Así que aquí vamos a meter el gancho. Y por ahí pasamos el cordón. Hacemos lo mismo, contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y más o menos aquí, un poquito acá. Esto lo pueden hacer con paciencia ustedes. Sacarle ahí bien exactito el centro para que no les quede torcido. Pasamos el cordón, lo vamos a estirar, que las dos puntas estén al mismo largo. Ya se me cayó este marcador. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí estaba. Listo. Ahora venimos aquí, a la primera esquina. Está el marcador del centro, de la línea central. Lo vamos a pasar aproximadamente un punto más acá. Algo así. O pueden ser 2, para que le quede bien agarrado ahí. Esto va a ir doblado. Así que tomamos primero aquí. Y lo estoy colocando en la segunda línea, para que no me quede muy pegado al borde. Algo así. Y luego, yo creo que es más fácil, para que no se confundan. Lo toman así y lo doblan. Dejando aquí en el centro 2 puntos a cada lado. Vamos a meter aquí en la segunda línea y pasamos las dos de un solo, para que a la hora de que lo vayan a pasar para el otro lado no se les vaya a confundir y le quede como no es. Aquí, ya pasamos las dos de una sola vez. Algo así. Ahora volvemos aquí a la parte de arriba y vamos a contar lo mismo que hicimos aquí en la parte de abajo. 1, 2, 3, 4 y 5, más o menos aquí en la segunda vuelta. Sacamos hacia arriba. Listo. Ahora vamos a repetir en este lado. Doblamos hacia adentro. Y vamos a tomar aproximadamente unos 2 puntos. Calculamos aquí donde es el espacio. Y pasamos el otro cordón. Ya tenemos así. Nos queda así doblado hacia el centro. Y ahora venimos acá arriba, contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a poner que aquí y pasamos el otro. Listo. Ahora sí, ya nos quedaron los cordones en la parte de enfrente, que aquí podemos hacer un nudo para ajustarlo. Y nos queda algo así. Debemos dejarlo largo. Aquí se ve que están un poco largos. Si ustedes lo quieren hacer un poquito más cortito, está bien. Pero acuérdense que tienen que dejar espacio, porque cuando vayamos a abrir nuestro bolso, necesitamos abrir así todo para poder colocar las cosas. Entonces el cordón, miren, automáticamente ya se recogió. No importa si les queda muy largo, les pueden hacer un lacito. Total que esto va a quedar tapado con la tapa que vamos a colocar luego. Entonces mejor que lo dejen un poco largo para cuando abran acá su bolsa y poder colocar las cosas, pues no les esté quedando. Ya luego pues la volvemos a recoger. Ahí sí nos vuelve a quedar el cordón un poquito más largo, pero es necesario. Yo voy a utilizar aquí, en estas puntas, unas perlas con los agujeros grandes, pero también pueden hacer solamente un nudo, solamente como decoración. Voy a colocar de estas que se utilizan para el cabello. Ya solamente pasamos así
Por eso es mejor dejar un trocito de hilo porque nos va a ayudar a colocar la perla. Vamos a hacer un nudo bien grueso que nos va a ayudar a que no se salga la bolita. Si ustedes tienen perlas más grandes o le quieren colocar en vez de una, dos o tres, también está bien. Ahora sí ya podemos cortar el hilo al ras. Ya tenemos ese, ahora vamos a hacer el otro. Pueden pasar solo uno si quieren, igual ya cuando lo estiran, pasa muy bien. Hacemos un nudo grueso con todo el cordón. Lo vamos a llevar ahí lo más pegado que se pueda al borde, pero no demasiado, si no se le suelta. Y lo vamos apretando. Listo. Colocamos ahí la bolita, la cuenta, la perla, como ustedes la llaman. Listo. Esto nos quedó así. Ahora solo nos queda hacer así un nudito y un lacito. Algo así. Ahora sí, ya tenemos aquí esto listo. Ahora sí, ya sabemos dónde va la tapa. Voy a dejar esto donde está esta parte del lazo. Va a ir hacia enfrente de la mochila. Y esta es la parte de atrás. Ahora la volteamos en la parte de atrás para ver dónde vamos a coser la tapa. Aquí vamos a ver que nos queda aproximadamente un bordecito a cada lado. Lo vamos a centrar lo más que se pueda. Vamos a marcar ahí y vamos hacia el frente. ¿Por qué? Para saber hasta dónde queremos que nos llegue la tapa. Si la queremos más hacia abajo o más hacia arriba, entonces venimos a la parte de atrás y ya podemos saber dónde la vamos a coser. Yo la voy a coser ahí más o menos en la línea que está parte de abajo de esta. Es la segunda donde está la cadena, que es el cordón que está dentro. Para cerrar lo voy a coser en la tercera. Ahí ya metemos la aguja y vamos a ir dando puntadas. No tienen que quedar perfectas porque acuérdense que estamos usando la misma lana, no se va a ver. Vamos dando unas puntadas hasta aquí, hasta que lleguemos a la esquina. Y luego ahí ya podemos hacer un nudo y cortamos el hilo. Terminamos de coser la tapa, así nos queda. Ya está lista en la parte de atrás. Ahora vamos a colocar el cierre. Yo voy a estar utilizando una de estas piezas que se separan en dos partes. Esta va en la base, nomás la colocamos así, tiene sus propias piezas para cerrarla. Nomás nos aseguramos de que esté centrada y luego por la parte de atrás las doblamos. Y esta que también la colocamos justo aquí en el centro. Pasamos muy bien los hilos, nos ayudamos con una aguja. Lo vamos colocando, pero primero nos aseguramos que esté centrado y donde queremos que nos quede. Ya luego solamente la apretamos con nuestras manos, no necesitamos ninguna herramienta. Apretamos esta y luego la otra le cerramos las dos piezas en la parte de adentro y ya está lista. Vamos a colocar la hebilla y yo voy a estar utilizando una de estas etiquetas de cuero. Solamente como decoración, la voy a colocar aquí en la parte de abajo con unas puntadas. Ya terminamos de hacer todo esto, regresamos para tejer el asa. Cuando terminemos de colocar la hebilla, así nos quedó. Y cosimos aquí con un par de puntadas la etiqueta como decoración. Les voy a dar un tip. Para este parte del fondo, si quieren que les quede súper firme y cuando coloquen bastante peso, no se les vaya a colgar un poquito hacia abajo, van a marcar el mismo tamaño y lo van a cortar en un cartón que sea bien grueso o un trozo de plástico que sea grueso, exactamente el mismo tamaño. Lo colocan por dentro, no tienen que coserlo, solo lo colocan en la parte de adentro y les va a quedar súper firme y bonito. Si no tienen, también lo pueden dejar así. Si le colocan demasiado peso, va a tenderse a ir un poquito hacia afuera, pero no es demasiado. Ya tenemos todo esto listo, lo vamos a reservar. Ahora comenzamos con el asa en la parte de atrás. Tomamos los dos hilos juntos y vamos a hacer una cadena. Si la quieren para adultos, tenemos que hacer 150
cadenas, 140, 150 cadenas más o menos. Depende de qué tan apretado o tan flojo te. Pero si la queremos para alguien más pequeño, vamos a hacer menos cadenas. Yo la voy a hacer para alguien más pequeño, así que voy a hacer solamente 120 cadenas. Vamos a ir haciendo uno por uno todas las cadenas. Yo le voy a mostrar con una más pequeña porque ya la tengo lista. Dejemos ahí la cadena. Como les dije, la voy a hacer solo con 120 puntos porque para alguien más pequeño. Cuando tengamos la cadena lista, tienen ustedes que tejer el tamaño. Esto solo es una muestra. Giramos porque vamos a comenzar. Que es la última no se cuenta. Empezamos en esta, en la parte de atrás de la cadena. Así se ve por el frente. No vamos a tomar aquí como normalmente lo hacemos, sino que lo giramos y tomamos esta parte. Hacemos puntos deslizados. Vamos al siguiente y punto deslizado. Siguiente en la base, sacamos y después deslizamos por dentro. Sacamos, deslizamos, sacamos, deslizamos. Así vamos a ir haciendo punto por punto hasta llegar a la última cadena. Una vez llegamos a la última, esto se va a ir torciendo así un poco, pero no importa, lo estiran y ya se vuelve a enderezar. Hacemos una cadena al aire, esta no cuenta, giramos y vamos a tejer ahora en la parte de atrás de la cadena solamente. Ahí tomamos y hacemos el punto deslizado. Vamos al siguiente, punto deslizado. Nada más asegúrense de no saltarse ningún punto para que les vaya quedando parejo. Vamos en la parte de atrás de la cadena repitiendo exactamente lo mismo, puntos deslizados donde sacamos primero y después nos deslizamos por dentro. Si ustedes quieren tejer un asa diferente, también lo pueden hacer a su gusto, o un cordón más grueso con varios hilos como el que utilizamos para el cierre. Aquí llegamos a la última y hacemos el último. Ya nos va quedando un poco más grueso. Cadena al aire, giramos y vamos de nuevo en la parte de atrás de la cadena haciendo puntos deslizados. Vamos a hacer aproximadamente unas 4 vueltas porque quiero que el asa me quede ancha, pero eso también depende del gusto de cada uno. Una vez completamos las 4 vueltas nos queda algo así. Esta tiene un poquito más de 1 metro de largo. Aquí al inicio dejamos un hilo para coser. Y ahora aquí cuando terminemos también vamos a cortarlo un poquito largo. Eso lo vamos a utilizar para coser la argolla. Terminamos aquí, hacemos el nudo. Esto lo pueden hacer con la aguja lanera, que es más fácil, o también se pueden ayudar con el gancho. Voy a utilizar la aguja lanera para coser la argolla. Déjame pasar primero una y luego la otra. Como son un poquito gruesas, listo. Ya pasé las 2 hebras en la aguja. Voy a utilizar de estas argollas que abren y cierran, porque son muy fáciles de colocar. Si ustedes no pueden conseguir de estas y consiguen de unas que son solo cerradas, pues esas las van a tener que coser también en la parte de la mochila. Aquí colocamos la argolla por la parte, no donde está el cierre, sino en la parte lisa. Ahí vamos a ir dando unas cuantas puntadas. Solamente vamos pasando aquí y en la argolla. Volvemos a colocar aquí. Y vamos de nuevo por la argolla. Y volvemos a entrar acá en la parte de abajo, en la tira y luego en la argolla. Así vamos hasta que lleguemos al borde. Cuando lleguemos al borde, ya solamente hacemos un nudo y cortamos. Y repetimos exactamente lo mismo con la otra. Cuando terminemos de coser las 2 argollas, así nos quedan. Tenemos aquí los 2 lados de la tira. Así se ve por un lado, así se ve por el otro. Por cualquiera de los dos se ve bien. Pero yo lo voy a colocar con este lado que está más plano hacia afuera. Entonces vamos a doblarlo así, con el lado plano hacia afuera y nos queda algo aquí. Nos va a quedar así. Entonces lo que vamos a hacer es aplastarlo así, porque esto lo vamos a utilizar para coserlo
aquí. Vamos a tomar esto, nos aseguramos de que estén los dos exactos en la parte de abajo. Esto lo vamos a colocar algo así, aquí. Vamos a dejar esta pequeña argollita así para poderlo colgar. Entonces, primero nos aseguramos, venimos aquí, estiramos la tira, que las dos argollas estén del mismo largo. Estamos seguros, venimos ahora, vamos a voltearlo y nos vamos a asegurar también de que esté en el centro. Ya que está en el centro, ahora sí lo vamos a coser. Eso lo pueden hacer con una aguja lanera o con lo que ustedes quieran. Yo voy a utilizar el mismo gancho. Déjame sujetar y abrir aquí la tapa para poder coserlo. Voy a tomar 2 hilos. Aquí, donde cosimos la tapa, voy a meter el gancho. Voy a colocar la hebra desde abajo. Meto el gancho ahí. Tomamos la hebra desde adentro y la sacamos hacia afuera. Las dos juntas, porque lo voy a hacer con el hilo doble. Listo, algo así. Ahora lo que voy a hacer es ir metiendo así por dentro de los puntos, pasando todo, que está un poco grueso. Saco el hilo hacia el otro lado. Con cuidado y paciencia, lo deslizamos por dentro. Ya ahí nos quedó agarrado. Vamos al otro y así vamos pasando hasta llegar a esta esquina y cortamos la hebra. Si no quieren hacerlo así, porque sí es un poquito más difícil, solamente utilizan una aguja lanera, dan unas cuantas puntadas y cosen la argolla. Terminamos de coser aquí en la parte de atrás. Miren cómo nos queda. Queda bastante firme, así que lo pueden colgar por ahí perfectamente. Ahora vamos a tomar esto en línea recta y le vamos a calcular más o menos dónde queremos que nos quede el asa. Y lo mismo vamos a hacer con la otra. Si quieren pueden contar los puntos desde aquí, desde el borde, y marcar para que las dos le queden rectas. Solamente abren así la argolla y pueden tomar, pero vamos a tomar así grueso, los puntos gruesos. No lo vayan a pegar solamente de un hilito que les quede así bien suave, porque luego si le colocan peso, esto se va a estar entonces estirando y se va a ver feo. Vamos a tomar así un montón de hilos juntos. Pasamos la argolla, listo. Hacemos lo mismo con la otra. Cerramos así la pieza. Venimos aquí, tomamos así gruesos, un montón de hilos de una vez. Cerramos la argolla. Listo. Así nos queda. Tenemos la opción de zafar el asa de aquí, de esta parte, cada vez que querramos. Y ya está lista para ser utilizada. Les voy a mostrar de un poco más lejos para que la puedan apreciar mejor. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.